El Salmo 45, Tehillim Mem Hei, tiene básicamente tres formas de entenderlo, tres explicaciones. Una es Kipshutoy, literal. Cuando el rey Salomón, Shlomo Melech, se casó con Bas Melech Zoir, con la hija del rey de Tzor, los hijos de Koirach, es decir, los Levim, descendientes de Koirach, compusieron este salmo para cantarlo el día del casamiento. Por eso se llama un salmo de Yedidois, de gente querida, etc. Esta es una explicación que de vuelta es la literal, y simplemente con seguir el texto uno se da cuenta que se está hablando de un rey, de una hija de un rey, y de algún tipo de fiesta en la cual se están uniendo. Esta es una explicación. La segunda explicación es que este salmo en realidad está hablando del rey Moshiach, Melech HaMoshiach, de cuando venga Moshiach. Estas son las cosas que van a ocurrir en cierto grado, es decir, no está definiendo cómo va a ser toda la venida de Moshiach, sino que está explicando que se le va a rendir gloria y mucha gente se va a arrodillar a él, etc. Esta es otra explicación. Y la tercera explicación es que en realidad este salmo está hablando de Talmidei Jajomim, de sabios en el estudio de Torah. Cuáles son las virtudes y lo que ocurre con un sabio en el estudio de Torah y su vínculo con Dios, etc. Por cuanto las dos explicaciones más clásicas son la segunda y la tercera, que habla sobre Moshiach y sobre los estudiosos de Torah, estas son las dos explicaciones que voy a ir explicando a lo largo de la traducción del versículo, de cada versículo. Por cuando en la práctica, la primera explicación, que habla sobre Shlomo Melech y su casamiento con Bas Melech Tzor, con la hija del rey de Tzor, es una explicación literal, se puede seguir simplemente con el texto, así que con la traducción lo vamos a poder entender. Vamos a comenzar. Mem Hei, el Salmo 45. Para el director del coro, al Shoishanim. Shoishanim literalmente significa rosas. Shoishana es una rosa. El Radak explica, uno de los comentaristas clásicos explica, que Shoishanim era un instrumento que se llamaba de esta manera, Shoishanim. Para Rashi, que es quien explica que todo este salmo está hablando de Talmidei Jajomim, de estudiosos, Shoishanim en realidad es Sheshoinim, que estudian halachos, leyes. Aquellas personas que estudian leyes. Y más aún, los Talmidei Jajomim, los verdaderos y realmente sabios del estudio de Toira, son suaves como una Shoishana, como una rosa. Para los hijos de Koirach, o por los hijos de Koirach, Maskil. Maskil significa que fue dicho a través de un traductor. Los hijos de Koirach lo compusieron para que lo cante otra persona, o simplemente es un tipo de cántico, o para entender realmente la virtud de los Talmidei Jajomim, de los estudiantes, de Moshiach. Yedidois. Yedid significa un cántico amado, querido. Yedid significa alguien querido, alguien apreciable. Veis, 2. Rochash libi davar toiv, oimer ani masai lemelech, leshoni et soifer mohir. Rojash literalmente significa como un movimiento, como algo que se arrastra y se mueve. Quiere decir que mi corazón tiene un movimiento, Rojash libi, mi corazón tiene un movimiento para decir algo, para pensar algo, que davar toiv, algo positivo, algo bueno, digo yo, mis acciones son para el rey. Para el rey puede querer decir, de acuerdo a la explicación de Rashi que habla de Talmidei Jajom, de los sabios, para el rey es Dios. Para el rey puede querer decir, de acuerdo a la explicación de Radak, que habla sobre Melech HaMoshiach, y otros comentaristas también dicen lo mismo. Melech es el rey Moshiach. Mi lengua es como una pluma de un escriba rápido, una rápida pluma que el escriba escribe rápido. Entonces vamos a decir algo, voy a cantar algo, que es algo positivo, algo lindo, algo bueno, sobre el rey. Gimel 3. Eres bello más que otras personas y está vertida gracia en tus labios y por lo tanto te bendijo Dios eternamente. Sí está hablando de los Talmidei Jajomim, que los Talmidei Jajomim, los sabios, son bellos porque estudian Toira, se ocupan de aquello que se llama Hayei Oilam. Existe Hayei Shoah, una vida temporaria, y Hayei Oilam, una vida eterna. El estudio de Toira, la observancia de mitzvahs, trae a la persona, mitzvot trae a la persona a Hayei Oilam, a una vida eterna.
mientras que cuando la gente se ocupa del trabajo y de las cosas normales, de la vida, mundanas, etc., esto es Haya y Sha'a, esto es una vida temporaria, digamos, porque este mundo obviamente se acaba y viene el mundo por venir. Entonces, eres más bello que las otras personas. ¿Qué hacen las otras personas? Se dedican solamente a Haya y Sha'a, a lo inmediato, a lo mundano. Por lo tanto, por cuanto el Talmid Jajam, un sabio, se ocupa de Haye Oilam, de la vida del mundo por venir, entonces está vertido sobre tus labios Hein, gracia divina, y por eso mismo es que Dios bendijo a la persona. Como está escrito al respecto de Talmid Jajam, Hashem Ois le amo y iten, Dios va a dar fuerza a su pueblo, Hashem Yovorech es amo y Bashalem, Dios va a bendecir a su pueblo con paz. Ois significa Toira. Esto es si entendemos que está hablando del Talmid Jajam, de sabios. Si está hablando de Moshiach, también estamos diciendo que es más bello que las otras personas y que tiene gracia frente a todas las otras personas y que en sus labios también hay inteligencia, importancia, sabiduría, etc. Y por eso Dios lo bendijo eternamente. Dalet 4. Ciñe tu espada sobre el muslo de un valiente, de un guerrero. Hoitjo es tu majestad, Hadarejo es tu gloria. Si está hablando de Talmid Jajomim, de los sabios, la espada aquí es un ejemplo de Milham Toshel Toiro, la guerra de la Toira. ¿Qué significa la guerra de la Toira? Cuando una persona está discutiendo, en el buen sentido, una determinada ley, una determinada cuestión para comprenderlo en el estudio de Toira con otra persona, esto es como una guerra. Uno trae una prueba, el otro trae otra prueba, explica de una manera, explica de otra manera. Esto se llama Milham Toshel Toira. Entre paréntesis, interesante saber, nuestros sabios explican un versículo de la Toira, Parshas Jukas, donde el versículo dice es Vohev Besufa, que en realidad está hablando en el sentido literal, cuando el pueblo judío pasó por un espacio determinado donde Dios hizo grandes milagros para el pueblo judío, etc. Pero el punto es Vohev Besufa, al final Besoif, al final Vohev, hay ahava, hay amor. A pesar de que existe Milham Toshel Toira, la guerra de la Toira, donde un sabio dice una cosa, el otro dice otra y se prueban y contraprueban mutuamente, y esto es el estudio del Talmud, pero sin embargo, al fin y al cabo, Vohev, hay amor entre ellos, porque el punto es llegar a la verdad de la Toira. El punto no es decir yo gané, tú ganaste, el punto es llegar a la verdad de la Toira misma. Cerramos paréntesis. Entonces aquí la espada, en el valiente, etcétera, en el guerrero, se refiere a la Toira, que la persona sabe y que la tiene clara en su cabeza, y por lo tanto cuando entra en una discusión con otra persona para saber cuál es la verdad de la cuestión, de vuelta, no para ganar, sino para saber cuál es la verdad de la cuestión, tiene su espada preparada en su muslo, como que está más cerca, bien cerca para sacarla y ganar, por así decir. Si está hablando de Melech HaMoshiach, al comienzo de su reinado, va a haber guerras, como está escrito, Gog y Magog. Gog es un rey, Magog es su pueblo, van a luchar contra Jerusalén, y al comienzo del reinado de Moshiach, si bien está escrito que van a cambiar las espadas por arados, etcétera, y no va a haber guerras, Dios se va a tragar la muerte por siempre, pero el comienzo de su reinado va a ser con guerras, va a ser con dificultades. Entonces va a tener una espada y esa va a ser su gloria, su fuerza, una espada preparada sobre su muslo. Hey, 5. Y esta gloria le va a dar tzlach, éxito. Y su éxito en realidad no va a ser solamente que está, digamos, montado en un caballo o que tiene su espada en la mano, como dijimos en el versículo anterior, sino que Rejav al Dvar Emes va a estar montado sobre la verdad, sobre la realidad, la presencia de Dios, la Toira, etcétera, etcétera, tanto al respecto del Talmid Jajam, del sabio, como al respecto de Mashiach. De anva y humildad, y tzedek y justicia. Este es el concepto de un Talmid Jajam, de un estudioso, o de Moshiach también. Este versículo se ven los dos, simple, digamos, fácilmente. Y la toira, soirjo, tu toira, va a indicar cosas temibles de tu diestra. Es decir, toda la toira que la persona estudió le va a mostrar cuáles son las tácticas de la guerra, porque estamos hablando de Talmid Jajomim, cuáles son de los sabios, cuáles son las tácticas de la guerra para poder ganar esa Milham Toshel Toira, esa guerra de la Toira. Esto es al respecto de Talmid Jajam. Al respecto de Moshiach, Soirjo no se refiere a Toira, sino que te va a indicar el estar montado sobre la verdad, el ser humilde, el ser justo, etc. Esto va a indicar yoire, por así decir, se dice en hebreo, es otro verbo que tiene similares palabras que Toira.
Yoire no iroi sin minejo. Por cuanto va a ser guerra al comienzo de su reinado, como dijimos anteriormente, Moshiach va a indicar cosas temibles de su diestra, es decir, su diestra se refiere a la guerra, y va a ser exitoso en esa guerra. ¿Por qué? Porque va a tener la indicación clara de cuál es la táctica para ganar esa guerra, y su principal fuerza es, como dice el versículo, estar montado sobre la verdad, sobre la humildad y sobre la justicia. Vov 6. Tus flechas están afiladas, pueblos bajo de ti caerán en el corazón de los enemigos del rey. Este versículo, si hablamos de Talmidei Jajom, de los sabios Hitzim, las flechas son los estudiantes. Como encontramos, trae Rashi, que los estudiantes son llamados flechas. ¿Por qué? Como está escrito que Hitzim biad gibor ken bnei aneurim en el Salmo 127, como flechas en manos de un valiente, así también los jóvenes son los estudiantes. Las flechas afiladas son los estudiantes. Y Amim tachtejo y plu, pueblos tras de ti o bajo de ti caerán. Esto se refiere a que por la fuerza del estudio de Torah del pueblo judío, esto es lo que los va a sacar al éxito, y otros pueblos se rendirán, por así decir, a los pies del pueblo judío. ¿Por qué? Por el estudio de Torah que ellos tienen. O sea, no estamos hablando de una cuestión de guerra, estamos hablando dentro de la explicación de los sabios. El punto es que los otros pueblos del mundo van a entender la sabiduría del pueblo judío, como dice la Torah misma. La Torah es su sabiduría, su comprensión frente a los ojos de todos los otros pueblos del mundo. Entonces, ellos caerán, por así decir, y entenderán que la indicación, cómo es la forma de conectarse con Dios, pasa a través del estudio de Torah del pueblo judío. Y las últimas tres palabras, Beleiv oive amelech, perdón, en el corazón de los enemigos del rey, en realidad está haciendo referencia a las primeras palabras, a las flechas que son los estudiantes. Entonces el versículo debería leerse así: Beleiv oive amelech. Las dos primeras palabras y las tres últimas palabras, tus flechas están afiladas, que son los estudiantes, para ir directamente al corazón de los enemigos del rey, que los enemigos del rey se refiere a aquellas personas que no estudian la Torah como corresponde, que no la interpretan como corresponde, como aprendimos de Moishe en el monte Sinai, Torah Shebiksav, Torah Shebalpela, Torah escrita, Torah oral, etc. Estos son Oive Amelech, son enemigos de Dios, no enemigos del Talmid Jajam, del estudiante o del sabio. Y a partir de esto, las palabras que están en el medio, las tres del medio, Amim tachtejo iplu, como ya expliqué, pueblos bajo ti caerán. Sí está hablando de Mashiach, la explicación es un poco diferente, la misma idea, pero Hitzeja, vinimos diciendo en los versículos anteriores, en el 4, en el 5, y ahora decimos en el 6 también, que Mashiach va a tener al comienzo de su reinado guerras. Y por lo tanto, así como va a tener una espada, en el versículo 4, Harbejo al Yorech, va a tener una espada en el muslo, también sus flechas van a llegar, por así decir, al corazón de los enemigos del rey, y muchos pueblos van a caer bajo él, van a reconocer el reinado de Melech HaMoshiach, del rey Moshiach. Zain 7. Tu trono como juez, como ministro, el Ekim aquí no quiere decir el nombre de Dios, sino que quiere decir como juez. También se puede entender que tu trono, o el trono de los Talmidei Jajom, de los estudiantes y sabios, o el trono del rey Mashiach, o Shloim HaMelech, como dijimos al comienzo también, tu trono va a ser preparado por Dios. Dios va a preparar tu trono eternamente, por siempre, con un bastón de rectitud, un bastón de tu reinado. Tanto se está hablando de Talmidei Jajom, de los sabios, tanto se está hablando del Melech HaMoshiach o de Shloim HaMelech. Al fin y al cabo, el final del versículo es el mismo. El punto es el trono de este rey. Incluso los Talmidei Jajom son llamados reyes también. Man Malki Rabbanan, dicen nuestros sabios. ¿Quiénes son los reyes? Es Rabbanan, nuestros sabios. ¿Por qué? Bi Melachim Imloichu. Porque en mí, dice la Torah, reyes reinarán. 8. Ges. Amaste la justicia, odiaste el mal, y por lo tanto te ungió Dios, tu Señor,
con aceite de alegría más que entre tus amigos. Es decir, este versículo se puede entender simplemente para cualquiera de las tres explicaciones, que o los Talmidei Jajam, los sabios, o el rey Moshiach, o Shlomo Amelech, aman la justicia o odian el mal y por lo tanto Dios lo ungió como rey. Shemen Sosen, aceite de alegría, Meja Bereja, entre tus compañeros fuiste elegido con aceite de alegría. ¿Cuál es la cuestión de aceite de alegría? Que cuando seas ungido como rey entre tus compañeros, esto va a causar Sosen. No es que el aceite de alegría, sino que el aceite, la unción de esta persona, como sabio entre el pueblo judío, como el rey Moshiach, como Shlomo Amelech, esta unción va a causar Sosen, va a causar alegría, Meja Bereja, entre tus compañeros, o porque fuiste elegido entre tus compañeros. 9. Moir ba'alois kitziois kolbik deisajo min hechle shen mini simchucha. Descripción de la alegría. Todo esto es un ejemplo de la alegría que va a ocurrir en el momento del reinado, de vuelta, o de los Talmidei Jajam, o de Shlomo Amelech, o del rey Moshiach, etc. Las tres primeras palabras se refieren a especias que tienen un aroma muy rico. Moir, mirra, ba'alois, kitziois, diferentes tipos, casia, diferentes tipos de aromas. Son todas tus ropas, o sea, tus ropas están perfumadas y son más bellas min heichle shen, que palacios de marfil. Min simchuja, más bello que todo esto es la alegría que va a ocurrir entre tus compañeros y entre todas las personas cuando seas ungido como rey. Yud 10. Hijas de reyes te aprecian, milashon yakar, de la palabra yakar, o te visitan, de la palabra bikur, visitas. Tan poderoso es este rey. De vuelta, cualquiera de las explicaciones. Se va a colocar un sheigal, una reina. Nitzvah, se va a parar firmemente. Sheigal, una reina. Liminja, tu diestra. Bejesem oifir, con oro que venga de oifir, que evidentemente era un oro muy especial y muy puro y muy bueno, etc. De aquí en adelante está hablando de la gloria que va a rendir el mundo entero a este rey, o al Talmid Jajam, o al sabio, o al rey Moshiach, o a Shlomo Amelech. El punto es, comentan los comentaristas, el Radak en principal, que aquí ya se está hablando de algo un poco más profundo. Cuando se habla de la reina, en realidad estamos hablando del pueblo judío. Es el pueblo judío el que va a estar junto con ese sabio, con el rey Moshiach, etc. Y cuando se habla de Bas, en un minutito vamos a empezar a estudiar sobre las hijas, unas hijas que vienen para aquí, unas vírgenes que vienen para allá y van y vienen, etc. Todas estas hijas son los seres humanos de los otros pueblos del mundo, de las naciones del mundo, que van a rendir honor a los Talmidei Jajam, a los sabios, o al rey Moshiach. Por supuesto también a Shlomo Amelech, etc. Pero el punto es que todos los pueblos de la tierra van a reconocer el reinado del rey Moshiach. Entonces, cuando aquí hablamos de Benois Melachim, las hijas del rey, que te visitan, y hay una reina, esta reina es el pueblo judío. Y las hijas del rey se refieren a todas las otras naciones del mundo. Por eso continúa, Yud Aleph, 11. Shimi Bas, Urei, Vihati Ozneich, Veshichi Ameich, Uveisavich. Escucha, hija. Rashi explica, cuando estamos hablando de Talmidei Jajamim, de sabios, la hija, porque antes dijo Benois Melachim, las hijas de reyes, le van a rendir honores a Moshiach o a los Talmidei Jajam, etc. Ahora está hablando de la hija. Esta hija se refiere a Knesset Israel, al pueblo judío. Así explica Rashi. En el versículo anterior, cuando hablamos de Sheigal, la reina, esta es la explicación de Radak. Esta reina se refiere al pueblo judío que le rinde honor a Moshiach. Pero Rashi explica de otra manera, hablando del estudio de Toira, de los sabios, etc. La reina, él no dice a qué se refiere. Simplemente dice una reina. El punto es que el Talmid Jajam va a tener algún tipo de reina, el sabio va a tener reina. En este versículo, en el 11, aquí ya se refiere a Knesset Israel, al pueblo judío, donde se le dice, Shimi, escucha, mi hija, Urei, y observa, Vehati Ozneich, y torna tu oído, Veshich Gameich, y olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre. Lo que se le está diciendo al pueblo judío es, tenés que escuchar cuál es el camino adecuado, seguí al Talmid Jajam, seguí al sabio de la Toira, ese es el camino adecuado y tenés que tornar tu oído para estudiar Toira y tenés que olvidarte de que fuiste idólatra.
como sabemos que el surgimiento del pueblo judío, desde el otro lado del río estaban asentados tus padres. Abraham tenía un padre que se llamaba Terach, que era un idólatra. Y Abraham mismo fue un idólatra también hasta que entendió la grandeza de Dios, la unicidad de Dios, y ahí comienza la historia, digamos, del pueblo judío. Entonces, lo que se le está diciendo es: olvídate. Y más aún, todos los pueblos que rodean al pueblo judío, que son paganos, idólatras, etc., también influencian a las personas. Knesset Israel, a la reunión del pueblo judío. Y por lo tanto se le está diciendo a Tíos Neich: presta atención, torna tu oído, Shihameich, olvídate de tu pueblo, Beis Avich, y la casa de tu padre. Yud Beis 12. Y deseará el rey tu belleza, es decir, cuando te olvides de todas las cosas que hiciste antes, hicieron tus padres y tu casa, etc., y hagas buenas acciones, estudies Torah, cumplas mitzvot, entonces el rey va a desear tu belleza, porque él va a ser tu señor, y te arrodillarás a él. Esto si está hablando de Talmid Jajom, de los sabios. Si está hablando de Moshiach, el versículo 11 y el versículo 12 está hablando del pueblo, de todos los otros pueblos, de la tierra. El Bas, esta hija, se refiere a cada uno de los otros pueblos que van a reconocer la grandeza de Moshiach. Entonces le está diciendo: Shimi Bas, escucha a mi hija, rey, observa, escucha a Teosneich con atención y olvídate de tu pueblo. Es idolatría, es paganidad. Entonces tenés que venir hacia Dios a través de Moshiach. Y por eso cuando dice el versículo 12, Visaba Melech, el rey va a querer, el rey se refiere a Dios. En la explicación que dimos antes también se refiere a Dios, también de Jajomim, a través de que enseñan Torah y la gente se les acerca, Visaba Melech, y hacen buenas acciones, Dios es el que va a querer las buenas acciones de las personas. Entonces aquí también en el versículo 12, tanto si se refiere a también de Jajomim, sabios, o se refiere a Moshiach, Visaba Melech, Yofiei, va a desear el rey, Dios, tu belleza, porque Él es tu Señor, y te arrodillarás a Él, o a través de los sabios, o a través de Moshiach. Yud Gimel 13. Y la hija de Tzoir, con una ofrenda, también se va a acercar, incluso aquellos que están cerca de Eretz Israel y que se negaron siempre a aceptar la grandeza del pueblo judío y la importancia del pueblo judío, etc., o a través de los Talmid de Jajomim, de los sabios, o a través del Rey Moshiach, etc., buscarán tu rostro buscarán, incluso aquellos que son los ricos entre los pueblos y que tienen poder y no necesitan a nadie, ellos también vendrán a buscarlos, al Talmid de Jajomim, a los sabios, a Dios, a Moshiach, etc. Yud Dalet 14. Toda la gloria de la hija del rey está en el interior, es decir, todas aquellas que en general no venían y no se movían de su palacio, y cuyas ropas son mi mishvetzos zav levushas de sus ropas. Mishvetzos significa cuando se hacen en la ropa como huecos para apoyar una piedra sobre ese hueco y pegarla y que quede linda como incrustada en la ropa. Esta es la traducción de la palabra mishvetzos, como huecos en la ropa. Y entonces, mi mishvetzos zav levusha, de huecos de oro es su ropa. Lirkamois tesvav 15. Lirkamois tuval la melech besulei sacharea reisea muvais lach. Y continuamos. Estas hijas de reyes que se están acercando al pueblo judío, que se refiere o a las otras naciones, Amim, Tachteja, Iplu, como dijimos, que los pueblos van a estar bajo de ti, o que se refiere a las hijas de reyes que rendirán honores a Moshiach, vienen no solamente vestidas con mishvetzes zav, con estas ropas de incrustaciones de oro, etc., sino que también bordados. Serán traídas cada una de ellas al rey. En este caso, si hablamos de Talmid de Jajomim, de sabios, el rey es Dios. Todas las hijas del rey se acercarán a Dios. Si hablamos de Moshiach, se puede entender los otros pueblos acercándose a Dios, o se puede entender incluso todos los reyes acercándose a Moshiach para reconocer su grandeza. Vírgenes, Ajareya Reisea, y tras de ella, tras esta virgen, sus compañeras, sus amigas, Muvaislach, son traídas al rey. Todos rinden honor a la Toira, al pueblo judío o al rey Moshiach. Tetzain
16. Tuvalna bismochis vogil, tevoyeina beheichal melech. Son traídas con alegría y regocijo y vienen al palacio del rey. Yudzain, 17. Tajas aveisejo y ubonejo, teshiseimo y lesarim bechol haaretz. Bajo tus padres estarán tus hijos. Esto está hablando de Shlomo Amelech, del rey Salomón, que su padre, David Amelech, fue el rey, y por eso dice, Tajas aveisejo, tras tus padres, y ubonejo, tus hijos también serán reyes en el futuro. Hoy está hablando de Moshiach, que Moshiach es descendiente de la casa de David, y por lo tanto sus padres fueron reyes, y sus hijos, los hijos de Moshiach, también seguirán siendo reyes. Y si está hablando de los Talmidei Jajomim, de los sabios, está hablando en general del pueblo judío, que así como hubo reyes en el pueblo judío y hubo una época de grandeza en el pueblo judío, pues entonces a través del estudio de Torah también existe, como dijimos anteriormente, la Torah es la sabiduría y la comprensión, el entendimiento del pueblo judío frente a todos los ojos de todos los otros pueblos. Y serán puestos, Dios los pondrá como líderes, como ministros, reyes, en toda la tierra. Yudches, voy a mencionar tu nombre. Hoy está hablando de Dios, el nombre de Dios, que es el que genera toda esta grandeza para los Talmidei Jajomim, para Moshiach mismo, para el rey Salomón, etc. Hoy está hablando de Moshiach. Voy a mencionar tu nombre y recordarlo en cada momento, como está escrito, tu salvación esperamos todo el día. Y todo el día significa no solamente todos los días, sino todo el día. En cada generación, entonces, voy a mencionar tu nombre en cada generación. Al Kein, y por lo tanto, Amim Yehoiduja, pueblos van a reconocerte, Leolam Boed, eternamente. O al pueblo judío como sabios, o al rey Moshiach, o a Shlomo Amelech, o al rey Salomón, como cántico, digamos, y terminando ese cántico, la grandeza del rey Salomón en su casamiento con la hija de Bach-Melech Tzoir, la hija del rey de Tzor, etc. Entonces su nombre será mencionado y es un cántico en alabanza a su casamiento. En este salmo tenemos varios versículos. Uno, Bekitsur, en resumen, interesante, el 14, Kol Kvud Abas Melech Penima, toda la gloria de la hija del rey en el interior. Hablamos anteriormente que este versículo estaba hablando de los otros pueblos acercándose a Moshiach, o incluso acercándose a los Talmidei Jajomim, a los sabios, las hijas de los reyes acercándose a Moshiach, etc. Pero este versículo también se utiliza para entender la grandeza de la mujer judía y la importancia de la mujer judía en la casa y en general en el pueblo judío. Kol Kivudá, toda la gloria de Bas Melech, de la hija del rey, es Pnima, es en el interior. La mujer judía es la encargada de sostener, se llama Akeres Abais, lo principal de la casa, de la palabra Ikar. Ikar es lo principal. Y cada mitzvah que tiene que ver con el interior de la persona está en manos de la mujer judía. Kashrus está en manos de la mujer judía, la comida en sí de la casa está en manos de la mujer judía. Tznius, el concepto de modestia y recato, está en manos de la mujer judía y es el estandarte de la mujer judía. Y es algo en el interior, porque la modestia, el recato, cuida aquello que está en el interior. Lo principal no es lo que se ve, sino lo principal es lo que está dentro. El concepto de Taras HaMishpacha, la pureza familiar, que es algo totalmente privado, las relaciones entre el marido, mujer, etc. Esto está en manos de la mujer judía. Quiere decir que en general el concepto de transformar la casa de cada persona en un templo para Hashem, en un lugar en donde se sienta la presencia de Dios, está en manos de la mujer judía. Por eso, toda la gloria de la hija del rey, que se refiere a cada mujer judía en cada generación, Pnima, está en el interior. Y son las que tienen en sus manos el desarrollo del interior de cada persona, cada uno de sus hijos, el Jinuj, la educación también está en manos de ella, porque la primera educación la recibe el hijo de su madre directamente. La educación es algo interior, es como comida para el alma. Otra idea un poco más compleja, en el versículo 4, el versículo decía que tienes que ceñir tu espada, y está hablando de Talmidei Jajomim, dijimos que era la Toira. Justamente en el Zohar pregunta, ¿acaso la alabanza de un sabio, o en general de una persona, es que ciñe una espada sobre su muslo? Sino que el Zohar mismo dice, esto está hablando de la Toira, Rashi lo trae en su comentario también, pero está en el Zohar.
Esto se refiere al estudio de Toira, que la persona tiene claro en su cabeza grabado palabras de Toira, y esto funciona como una espada sobre su muslo. ¿Por qué justamente sobre el muslo? Porque es más cerca, por así decir, sacar la espada del muslo que sacarla de su vaina en un cinturón, etc. Está ahí cerca, está preparada, escondida, por así decir. Una persona puede ver a otro y piensa, este es un tonto, y en la práctica es un gran sabio de la Toira. ¿Por qué? Porque en su interior tiene esto. Como dicen el dicho popular, Toira is the best joira, la Torah es la mejor mercancía. Y hay una historia sobre todo este asunto, pero el punto es que Toira is the best joira. Esa mercancía que está en el interior de la cabeza, nadie te la puede robar, nadie te la puede sacar. Donde vayas, tiene valor, es Toira. Es la forma de vincularse con Dios. Esta es una explicación de este versículo. Hay una explicación un poco más profunda. En Zohar también se menciona que este versículo está haciendo referencia a que uno debe cuidar aquello que está en el muslo. ¿Qué significa el muslo? Lo encontramos cuando Abraham vino, mandó a Eliezer a buscar una esposa para su hijo Rivka, para su hijo Yitzhak, es decir, a buscar a Rivka para su hijo Yitzhak. Lo hizo jurar a Eliezer. ¿Qué le dijo? Simna yadcha tajas yireichi. Le dijo, pon tus manos, por favor, abajo de mi muslo. ¿Qué significa que para jurar hay que poner la mano abajo del muslo? Abraham Avinu tenía solamente una cosa que era santa en toda su vida, y esa era su bris mila. Por cuanto Dios le dio una sola mitzvah a Abraham Avinu, la mitzvah de hacerse la circuncisión, y eso transformó su miembro en algo santo, en un objeto de mitzvah. Para hacer un juramento en el pueblo judío, la costumbre es, hay diferentes tipos de juramento, pero la costumbre es un juramento serio y grave, se llama Benekitas Heifetz. Uno tiene que agarrar un Sefer Toira, agarrar Tfilin, agarrar algo santo y jurar por Dios. Por cuanto lo único santo que tenía Abraham era su propio bris mila, su propia circuncisión, le dijo, Simna yadcha tajas yireichi, poné tu mano por favor abajo de mi muslo. El muslo hace referencia al bris. Quiere decir que aquí, el versículo 4, cuando uno lo entiende de esta manera, dice, Hagor harbeja al yorech, tenés que tener una espada sobre tu muslo. ¿Qué significa? Tenés que cuidar tu bris de una forma extremadamente fuerte y profunda, como si fuese como una espada. ¿Por qué? Porque el bris es algo extremadamente especial, más allá de su santidad, que está ampliamente explicada en diferentes lugares en el Zohar, habla muchísimo de este tema. Pero hay diferentes ideas. Una idea, por ejemplo, el concepto de bris en la configuración de sfirois, de emanaciones divinas y de expresiones divinas, se llama Yesoid. Cuando uno ve las diferentes sefirot divinas, expresiones divinas, dibujadas, por así decir, como si fuesen un cuerpo humano, en donde está ubicada cada una, Gesed de la derecha, Gvura es la izquierda, Yesoid es en el bris. Yesoid, el concepto de Yesoid es, cuando uno, por ejemplo, enseña a otra persona, el concepto de Yesoid funciona como el placer de enseñar. O, si uno está aprendiendo, es el placer de aprender. Tener los oídos abiertos para aprender, hacer silencio para aprender. Pero en términos del mashpia, de quien da y quien enseña, Yesoid es el placer de enseñar. Entonces, el bris está directamente relacionado con el placer, tanto en el hombre como en la mujer. Los órganos reproductores, etc., están directamente relacionados con el placer. El concepto de cuidar el bris, una idea por lo menos, de cuidar el bris significa que uno debe cuidar que su placer personal no sea en cosas mundanas y no sea en tonterías, etc., en comer, en beber, etcétera, etcétera, sino que sean cosas santas. En estudiar Toira, en cumplir una mitzvah, en tener alegría y placer en cumplir una mitzvah. De hecho, se dice que el Arizal, un gran cabalista, en Tzfaz, año 1530, 50, etc., toda su grandeza le llegó a él por Simcha Shel Mitzvah, por la alegría que tenía y el placer que tenía en cumplir una mitzvah. La alegría que uno puede tener en vincularse con Dios a través de hacer una acción determinada de acuerdo a la voluntad de Dios, con todos sus detalles, etc. Entonces, una idea de cuidar el bris y por qué se necesita una espada, porque es muy fácil desperdiciar el placer en cualquier cosa. El cuerpo nos lleva a tener placer en cualquier otra cosa que no tiene que ver con Torah ni con espiritualidad, etc. Entonces uno necesita una espada, por así decir, para cuidar el bris. ¿Y cuál es la espada para cuidar el bris? El estudio de Toira. Esto vincula las dos explicaciones que dimos. Uno tiene que tener Torah preparada en su mente, de memoria, etc. ¿Para qué? Para que en cuanto necesita su espada para cuidar el bris esté ahí preparada.
que el placer de cada uno de nosotros sea realmente el estudio de Toira, sea realmente la observancia de una mitzvah, que esto genere que el corazón se mueva, por así decir, lata más fuerte, y esto es lo que va a hacer que podamos refinarnos a nosotros mismos, podamos refinar el mundo que está a nuestro alrededor, y esto va a acelerar la venida de Moshiach pronto en nuestros días.